Señoritas estudiantes, reciban un saludo cariñoso a través de esta ventana virtual, una ventana de aprendizaje a la cual ya creo que se nos está haciendo familiar tener clases mediante este medio. En esta oportunidad para trabajar resolvemos situaciones cotidianas que implican progresiones aritméticas. No sin antes resaltar esta frase célebre de un gran matemático que nos dice: las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas el mundo cultural es un país, ¿no? Entonces, esto significa de que no hay distinción de nada para nosotros poder acceder a este mundo maravilloso que es de la matemática. No hay razas, no hay fronteras, ¿no? Yo creo que todos somos bienvenidos a este mundo cultural científico de la matemática. ¿Quién dijo esto? David Hilbert. ¿Quién es David Hilbert? Es un matemático alemán que trabajó bastante en beneficio de esta hermosa ciencia que es la matemática. Vamos a presentar en esta oportunidad 5 problemas importantes. Uno de los problemas importantes que tenemos es esta y dice lo siguiente: un jardinero coloca geranios en un jardín en forma de triángulo. En la primera fila coloca 4, en la segunda 9, en la tercera 14 y así hasta colocar 50 filas. ¿Cuántos geranios coloca en la fila 50? ¿Cuántos geranios coloca en total? Nos hemos acostumbrado a trabajar ya con este cuadro. En este cuadro vamos a tener dos variables importantes. Vamos a ubicar la fila y los geranios, porque de eso nos habla este problema. Me dicen que en la primera fila coloca 4 geranios, en la segunda 9, en la tercera 14. Ahora, si nosotros observamos, vamos a decir si esta es una progresión aritmética. Anteriormente hemos trabajado lo que es una progresión aritmética. En una progresión aritmética vamos a tener en cuenta 3 expresiones importantes. 1, lo que es la sucesión; 2, lo que son los términos; y 3, lo que es la diferencia. A ver, ¿qué cosa es la sucesión? Es un conjunto ordenado de números. ¿Será un conjunto ordenado de números? Sí. Ahora, cada uno de estos números van a tener un nombre, ¿no? Término 1, término 2, término 3 y así sucesivamente hasta el último término que no conozco, que le vamos a llamar el término enésimo. La diferencia. ¿Cómo hallo la diferencia? Cojo cualquier número de esta sucesión, voy a restarle el anterior y eso va a ser la diferencia. 14 menos 9, 5. 9 menos 4, 5. Entonces empezamos a resolver el problema. Tenemos la fórmula del término enésimo, va a ser igual al término 1 más el número de términos menos 1 por la diferencia. Reemplazando valores. En este caso voy a hallar el término 50, ¿no? ¿Cuántos geranios hay? El término 1 es 4, más n, que es 50. 50 menos 1, la diferencia, que es 5. El A50 va a ser igual a 4 más 50 menos 1, 49 por 5. El A50 es igual a 4 más, haciendo la multiplicación, primero la multiplicación, 49 por 5, 245, y el A50 va a ser igual a 249. Habremos dado entonces respuesta a la primera pregunta: ¿cuántos geranios coloca en la fila 50? En la fila 50 va a colocar 249 geranios. La suma tenemos acá. Ahora voy a hallar la suma porque me piden otra pregunta: ¿cuántos geranios coloca en total? La suma de los n términos va a ser igual al primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Reemplazando valores, la suma de los 50 términos va a ser igual: el primer término es 4, más el último término, en este caso es 249 sobre 2 por el número de términos, que es 50. La suma de los 50 términos va a ser igual: 249 más 4, 253. 50 entre 2, 25. Y la multiplicación va a ser igual a 6.325. Damos respuesta entonces a la primera interrogante. Dice, ¿no? El jardinero en la fila 50 colocó 249 geranios. Y la segunda pregunta será: el jardinero en total colocó 6.325 geranios. Un arduo labor ¿no? Posiblemente, como todo ser en el planeta, no todo ser humano tiene una ardua labor. Pasamos al problema número 2 y me dice lo siguiente: por el alquiler de una casa se acuerda pagar 800 soles al mes durante el primer año y cada año se aumentará el alquiler en 50 soles mensuales. ¿Cuánto se pagará mensualmente después de haber vivido 12 años? Y iniciamos trabajando haciendo nuestra tabla, el gráfico que tenemos acá. Vamos a tener dos variables importantes: el año y los soles, ¿no? El primer año dice se paga 800 soles mensuales. El segundo año se paga 850 soles mensuales.
el tercer año 900 soles mensuales y así sucesivamente. Y nos piden hallar cuánto pagaremos, ¿no? Después de haber vivido 12 años en esa casa. Conocemos ya la fórmula, solamente reemplazamos, ¿no? El A sub 12 va a ser igual al primer término, que en este caso es 800, más n, que va a ser igual a 12 menos 1, la diferencia que es 50. A sub 12 va a ser igual a 800 más 12 menos 1, 11. 11 por 50. Haciendo las operaciones tengo a 12 va a ser igual a 800 más 550. ¿Por qué? Porque primero hago la multiplicación. Hallando la suma voy a tener que el A sub 12 va a ser igual a 1350, ¿no? Entonces, aquí ya podemos dar la respuesta, ¿no? Después de haber vivido 12 años, la mensualidad que se paga por el alquiler de la casa es 1350 soles. Pasamos al siguiente problema, un problema muy particular, muy especial. Dice lo siguiente: un coronel tiene a su cargo 5050 soldados y quiere formar con ellos un triángulo para una exhibición. De modo que la primera fila tenga un soldado, la segunda 2, la tercera 3, etc. ¿Cuántas filas tiene que haber? Entonces tenemos igual dos variables importantes, ¿no? Uno lo que es la fila, otro es el número de soldados. Me dice, la primera fila hace un soldado, la segunda fila 2, la tercera fila 3, así sucesivamente, ¿no? Entonces, tengo, este coronel tiene 5050 soldados. Con 5050 soldados, ¿cuántas filas formará? No se sabe. Para eso tenemos las fórmulas y conocemos las fórmulas y vamos a trabajar con el término enésimo. No conocemos, ¿no? El término enésimo. Entonces va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Reemplazando valores, a sub n va a ser igual, el a sub 1 es 1. N no conozco, n menos 1, sigo manteniendo el n. La diferencia en este caso es 1, ¿no? ¿Qué he hecho para encontrar el 2? Le he sumado 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Haciendo las operaciones, a sub n va a ser igual a 1, sacando el paréntesis voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la sustracción. Entonces voy a tener 1 por n, n, menos 1 por 1, 1. A sub n va a ser igual a n. ¿Por qué? Porque más 1 menos 1 se simplifica y acá me va a quedar solamente n. Ahora voy a hallar la suma de los términos, ¿no? Que ya conozco también la fórmula. A sub 1 más a sub n sobre 2 por n. Reemplazando los valores, ¿no? Yo sé cuántos soldados hay. Hay 5050, la suma. Estoy reemplazando, 5050, igual. El primer término es 1, más a sub n ya hemos hallado. El a sub n es n, sobre 2 por el número de términos. Este 2 que está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar. De aquí voy a tener que esto va a ser igual a 10.100. Igual voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Me va a quedar n por 1, n, más n por n, n al cuadrado. Me doy cuenta de que al observar esta expresión estoy obteniendo una ecuación cuadrática. ¿Cuándo una ecuación es cuadrática? Cuando la variable está elevada al exponente 2. Ahora, una ecuación cuadrática la tengo que ordenar y la tengo que igualar a 0. En este caso, ordenando e igualando a 0 sería, ¿no? N al cuadrado más n, esto que está en el otro miembro va a pasar a otro miembro, pasa restando, menos 10.100 igual a 0. Toda ecuación cuadrática tiene sus formas de resolver. Y una de las formas de solucionar esta ecuación cuadrática es aplicando la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Acá tengo tres letras muy importantes, la a, la b y la c. ¿Quién es la a? Va a ser la parte a, va a ser igual a la parte numérica del término cuadrático. La parte numérica no la observamos, ¿no? Pero asumimos que es la unidad, que es igual a 1. ¿Quién es b? La parte numérica del término lineal. El término lineal, la parte numérica tampoco, aparentemente no lo vemos, ¿no? Pero la parte numérica es 1. ¿Y quién es la c? Esta parte numérica que yo tengo acá, menos 10.100. Reemplazo valores. Menos b. B vale 1, más menos. B es 1, 1 al cuadrado. Menos 4. A vale 1. C, ¿cuánto vale? Menos 10.100. Sobre 2 por 1. A, porque A vale 1, ¿no? Ya. Ahora, continuamos. X va a ser igual a menos 1 más menos. Ya, aquí. Primero trabajamos esta parte de acá, la multiplicación, ¿no? Menos por menos, más. 4 por 1, 4. 4 por 10.400 me va a dar, perdón, por 10.100 me va a dar 40.400. Pero a esa expresión le voy a sumar más 1, porque 1 al cuadrado es 1, me va a quedar 40.401. Sobre 2 por 1, 2.
X es igual a menos 1 más menos. La raíz cuadrada de 40.401 es 201, dividida entre 2. Toda ecuación cuadrática tiene dos respuestas. La primera respuesta la vamos a hallar de la siguiente forma. Voy a separar los signos que tengo acá, el más y el menos. Primero voy a considerar el más. Entonces queda menos 1 más 201 sobre 2, ¿no? Igual, ahora esta operación 201 menos 1 me queda 200 entre 2 a 100. La siguiente respuesta, x1 la voy a llamar x1, va a ser igual a menos 1 menos 201, porque el más ya lo consideré acá. Ahora voy a considerar el menos sobre 2, ¿no? Haciendo las operaciones en este numerador, menos 1 menos 201 menos 202 entre 2. Y esta división va a ser igual a menos 101. Analizamos las respuestas y nos damos cuenta de que x igual a menos 101 no puede ser la respuesta, porque no puede haber menos 101 filas. No puede haber, es imposible esa solución. Pero sí puedo decir que hay 100 filas, ¿no? Entonces puedo decir que con 5.050 soldados, para hacer un triángulo de la forma como me piden, voy a llegar a la fila 100, ¿no? Entonces la respuesta sería, tiene que haber 100 filas. Pasando a otro problemita importante, dice, un esquiador comienza la temporada de esquí haciendo pesas en un gimnasio durante 1 hora. Debe incrementar el entrenamiento 10 minutos cada día. ¿Cuánto tiempo deberá entrenar al cabo de 15 días? ¿Cuánto tiempo en total habrá dedicado al entrenamiento a lo largo de un mes de 30 días? Entonces, de igual forma, elaboramos nuestro cuadro y vamos a tener dos variables importantes, ¿no? El día y la hora, ¿no? Pero acá me dice el primer día, ¿no? Comienza la temporada de esquí en un gimnasio durante 1 hora, ¿no? Entonces, el primer día va a ser 1 hora, ¿no? Pero no puedo poner 1 hora, lo vamos a trabajar en minutos para que sea más fácil nuestro trabajo. Entonces, el primer día dice 60 minutos, ¿no? El segundo día, ¿cuánto va a ser? Dice, ¿no? Cada día debe incrementar 10 minutos, dice, ¿no? Entonces, el segundo día va a ser 70 minutos, el tercer día 80 minutos. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cuánto tiempo deberá entrenar al cabo de 15 días, ¿no? Entonces tenemos acá la fórmula general, ya la sabemos, conocemos, entonces voy a hallar el término 15, va a ser igual al término 1, que es 60, más el número de términos 15, menos 1 por la diferencia, ¿no? Seguimos trabajando a 15, va a ser igual a 60, más 15 menos 1, 14 por 10. Primero la multiplicación, a 15 va a ser igual a 60 más 140, el A15 va a ser igual a 200. Entonces, habremos dado respuesta a esta primera pregunta. ¿Cuánto tiempo deberá entrenar al cabo de 15 días, ¿no? Va a entrenar 200 minutos, ¿no? En el día 15, ¿no? Ahora, me piden, además dice, ¿cuánto tiempo en total habrá dedicado al entrenamiento a lo largo de todo un mes de 30 días, ¿no? Entonces yo voy a necesitar el término 30 para hallar la suma total, ¿no? Entonces, para eso hemos extendido este cuadro. Entonces, para eso yo necesito conocer el término 30 para hallar la suma. Entonces, el término 30, de igual forma, trabajamos en la misma fórmula, reemplazo el A sub 1, 60, 30 menos 1, la diferencia sigue siendo 10, no cambia. 60 más 30 menos 1, 29 por 10. A 30 va a ser igual a 60, la multiplicación me queda 290, a 30 la sumatoria va a ser igual a 350. Ahora sí conozco, ¿no?, el término del lugar 30. Reemplazando valores, ¿no?, conocemos ya la fórmula de la suma. Reemplazando la suma de los 30 términos va a ser igual al primer término, que es 60, más el término 30, que en este caso es 350, sobre 2, por el número de términos, en este caso va a ser 30. La suma de los 30 términos va a ser igual 60 más 350, 410, sobre 2 por 30. 410 divido 30 entre 2 a 15, la suma de los 30 términos va a ser igual a 6.150. La respuesta será: en el día 15 entrenará 200 minutos. A lo largo de 30 días el esquiador dedicó al entrenamiento 6.150 minutos, con lo cual habremos dado respuesta a la segunda pregunta. Pasamos a resolver ahora el ejercicio número 5, o la situación número 5, en la cual nos dice lo siguiente. En un examen la primera pregunta valía 2 puntos y cada uno de los siguientes valía 3 puntos más que el anterior. Si en total hay 50 preguntas, ¿cuántos puntos vale el examen?
dos variables importantes, ¿no? Que se refiere a la pregunta y se refiere a los puntos que tiene cada pregunta, ¿no? Me dice, la primera pregunta valía 2 puntos, ¿no? Además me dice, cada una de las siguientes valía 3 más que la anterior, entonces la segunda pregunta valdrá 5, ¿no? La tercera pregunta valdrá 8. Haciendo las operaciones que nos piden, vamos a trabajar igual con el término enésimo, la fórmula del último término. Reemplazando valores tenemos que la 50 va a ser igual a 1, que en este caso es 2, más n menos 1, n que es 50 menos 1, la diferencia que en este caso es 3. Haciendo las operaciones, a 50 va a ser igual a 2 más 50 menos 1, 49 por 3, ¿no? A 50, 2 más 147, porque primero hago la multiplicación. A 50 va a ser igual a 149. El término 50 aquí, ¿cuántos puntos vamos a tener la pregunta 50? Es 149. La suma de los términos va a ser igual a la sub 1, que va a ser, reemplazando valores, 2 más el a sub n, 149, ya lo hemos hallado, sobre 2 por el número de términos, que en este caso va a ser 50, ¿no? Entonces la suma de los 50 términos va a ser igual, 149 más 2, 151, ¿no? 50 entre 2 a 25. La suma de los 50 términos va a ser igual 3.375. Entonces la respuesta dirá, el examen vale 3.775 puntos, ¿no? Y tal como acá nos dice esta imagen, ¿no? Tus posibilidades son infinitas. Claro que tienen infinitas posibilidades de poder solucionar diferentes situaciones problemáticas. En este caso tenemos 10 problemitas para que ustedes puedan divertirse y puedan resolver y enviar, ya saben ustedes, al WhatsApp que tenemos, al WhatsApp grupal, para poder revisar sus trabajitos. Muchos éxitos, que sigan enfrentando esta etapa que vivimos con muchas ganas, con mucha energía, y que todo va a salir bien. Muchísimas gracias a todos.